Listo. Comenzamos entonces, ¿no? Bien, pues bienvenidos a una nueva cátedra selecta de la Geología de México. Esta sesión es parte del curso de Geología de México que se imparte en la Facultad de Ingeniería y también es parte de una serie de videos y de conferencias que se han grabado para dar soporte a los cursos de Geología de México en diferentes escuelas del país. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al maestro en ciencias Rogelio Hernández Vergara. Él pertenece al posgrado en Ciencias de la Tierra y realiza sus actividades como estudiante de doctorado en el Departamento de Procesos Litosféricos del Instituto de Geología de la UNAM. El maestro Hernández Vergara es egresado como ingeniero geólogo de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero. Su tesis de licenciatura la hizo sobre un estudio geológico espeleológico del sistema kárstico Zacatecolutla, Las Granadas, en Tasco. Su maestría en ciencias la desarrolló en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM y en ella estudió la relación que existe entre la configuración estructural geomorfológica kárstica en el desarrollo del karst epigenético de la Sierra de Songolica, Veracruz. Actualmente está terminando su tesis doctoral bajo la dirección de la doctora Elisa Ritz en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM, y el título de su tesis es Análisis integral de la edad, estructura y geomorfología del cinturón de pliegues y cabalgaduras de Chiapas. Entonces, lo invitamos al maestro Rogelio Hernández Vergara por el conocimiento profundo que ha adquirido de los rasgos geológicos de Chiapas a integrarse a esta serie de conferencias selectas, de cátedras selectas. Y él tiene, además de su formación científica, una fuerte preparación y afición por la geología de las cuevas, la espeleogénesis, la geomorfología kárstica, y ha participado en varios congresos nacionales con estos temas. Es además un experto en rescates en zonas agrestes y es miembro de Espeleorescate México, además de que tiene la preparación como jefe de equipo desde 2009, jefe de equipo de rescate. Actualmente también es presidente del Grupo Espeleológico Tlayotl de la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero. Rogelio, te damos las gracias por tu presencia y te agradecemos mucho el esfuerzo por hacer esta síntesis para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Al público que está conectado, a los que están conectados por Zoom, les pedimos que al final nos indiquen si desean hacer preguntas en vivo, pero también al público de Facebook le pedimos que nos pongan sus preguntas en el chat del Facebook y para que nosotros podamos leerlas al conferencista y él les pueda dar respuesta al final de la plática. Entonces, para empezar a tiempo, damos inicio a esta interesante plática de la geología del estado de Chiapas. Adelante, Rogelio, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dante. ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente. Sí, ok, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias también por la invitación. La verdad, para mí es un placer poder compartirles un poco sobre esta síntesis de todos los trabajos que hemos realizado a lo largo de mi proyecto de doctorado en el estado de Chiapas. La idea pues era estudiar una parte que era el cinturón de pliegues y cabalgaduras de Chiapas, pero pues bueno, para entender esto tuvimos que estudiar también un poco sobre las rocas más antiguas del estado, siendo esto pues bueno, una síntesis completa de toda la geología del sureste de México. Como lo comentaba el doctor Dante, mi tutora es la doctora Elisa Fitz Díaz, pero también quiero mencionar que estos trabajos han sido posibles gracias al apoyo también del doctor Dante Morán, que es parte de mi comité tutor, y del doctor Gil Brocard. En esta ocasión yo preparé un resumen, digamos, de la geología, y vamos a hacer un viaje al estado de Chiapas, o por la geología del estado de Chiapas, con muchas imágenes, traté de hacer una presentación muy gráfica. Entonces, espero que podamos entenderlo, y si no, lo dejamos al final para las preguntas y para que los estudiantes también tengan
o quede más claro cómo es que está constituido el estado de Chiapas en cuestiones de su geología. De manera general, el índice o lo que vamos a ver el día de hoy es la ubicación geográfica y el marco tectónico. El punto número 2 va a ser la estratigrafía del estado de Chiapas, donde vamos a profundizar un poquito en la columna estratigráfica y vamos a revisar la paleogeografía, es decir, cómo es que tenemos ese arreglo geológico o esas características geológicas actualmente en el estado de Chiapas. Bueno, para iniciar, les quiero mostrar esta imagen. A mí me gusta mucho usar imágenes que representen de manera tridimensional y de manera muy gráfica los mapas, ya que es muy complicado entender la geología en un plano de 2 dimensiones, es decir, de largo y ancho. Y bueno, en este caso yo les muestro una imagen de globo, como si nosotros le quitáramos el agua y solamente dejáramos la parte de la corteza. Entonces lo que podemos observar en esta imagen es principalmente las características tectónicas de México. Es decir, México está constituido por 3 placas principales, o bueno, está en el borde de varias placas, pero las placas principales que nosotros tenemos es la placa de Norteamérica, en la parte del norte. Tenemos la placa del Pacífico, bueno, un borde transformante en la parte poniente, pero tenemos en la parte sur o la parte pacífica la placa de Cocos que está subduciendo a la placa de Norteamérica. Al mismo tiempo, la placa de Cocos está subduciendo a la placa del Caribe en la parte más sur y en la parte de Centroamérica. Los límites entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe, pues es esta fosa que se ve aquí de manera muy abrupta, que es la fosa del Caimán, con un sistema de fallas lateral izquierdo, y estas fallas continúan hacia Guatemala, Belice, Guatemala, y bueno, quedan en esta parte, en la parte del sureste de México, precisamente donde se encuentra el estado de Chiapas. En esta imagen traté de resaltar los rasgos tectónicos o las cicatrices tectónicas más importantes que tenemos en el sureste de México y que, bueno, son evidencia de esta evolución tectónica del sureste mexicano. Vamos a hacer un zoom en esta parte, en la parte del estado de Chiapas, para empezar a adentrarnos en su geología. Bueno, aquí les muestro otra representación en tercera dimensión del estado de Chiapas. El estado de Chiapas colinda en el margen este con Guatemala, en el norte colinda con el estado de Tabasco y un poco con Veracruz, en el oeste con Oaxaca y al sur con el Océano Pacífico. Una de las cosas más interesantes que tiene el estado de Chiapas, pues son esas variaciones en el relieve que nosotros podemos observar en esta imagen. Aquí nosotros tenemos Tapachula, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Palenque, 3 puntos importantes, de los cuales vamos a estar hablando como ubicación geográfica y para que podamos nosotros reconocer las áreas. Una de las cosas más interesantes, pues, es esta zona, esta Sierra Sur, que resalta mucho en la topografía y posteriormente su disminución hacia la parte central, en la zona donde se ubica Tuxtla, y posteriormente una morfología constituida por unas sierras en la parte centro-norte. De acuerdo con el mapa de provincias fisiográficas del INEGI, tenemos que la parte sur está constituida por la Sierra Madre de Chiapas, la Sierra Madre del Sur. Posteriormente tenemos los Altos de Chiapas, que estaría de la zona de Tuxtla hacia San Cristóbal de las Casas, y las montañas del norte, que sería la parte ya colindando con Oaxaca, con Tabasco y con una parte con Veracruz. Asimismo, en la parte del oriente tenemos las montañas del oriente o al noreste, ¿sí? Y estas 3 zonas constituyen, estas 3 provincias fisiográficas constituyen lo que es la margen centro-norte. Estas 2 zonas de sierras dos zonas muy accidentadas están divididas por lo que se conoce como la depresión central, ¿sí? Que es una zona o es una planicie que, bueno, está constituido también por rocas que tienen que ver con la historia de estas 2 sierras. Entonces, desde este punto, y quería empezar esta charla
explicando la geomorfología o la fisiografía, porque también tiene que ver mucho con las características geológicas del estado de Chiapas. Bueno, geológicamente hablando, el estado de Chiapas se constituye por 4 principales episodios o grupos de rocas en su historia y evolución geológica. Yo los agrupé en 4 para poder hacerlo o explicarlo de una manera más sintética o más clara, debido a que hay una gran cantidad de formaciones geológicas. En este caso tenemos 4 grupos. Aquí está, bueno, aquí les muestro la columna geológica, la columna estratigráfica, perdón, del estado de Chiapas, que es una recopilación de varios autores, y podemos observar que está por zonas, principalmente al suroeste y al oeste, perdón, del estado de Chiapas, en la parte centro-norte y al noreste de Chiapas. Y como pueden observar, pues la columna estratigráfica del estado está constituida por rocas que van desde el precámbrico y paleozoico hasta rocas pues del Plioceno y Pleistoceno. Y bueno, en cada una de estas áreas pues tenemos agrupaciones diferentes, pero con con diferentes fases, ¿no? En la historia geológica. Entonces, las rocas o el primer grupo pues son las rocas del basamento, ¿sí? Que son principalmente rocas metamórficas o rocas ígneas o graníticas. Vamos a hablar a detalle de cada una de ellas más adelante. El segundo grupo está constituido por rocas del Jurásico, principalmente relacionados con la apertura del Golfo y con cuencas o zonas de transcurrencia. Posteriormente tenemos el grupo 3, que constituye las rocas de la cubierta sedimentaria, y bueno, iniciando con las rocas de la cubierta sedimentaria carbonatada y detrítica del Cretácico. Posteriormente tenemos las rocas de la cubierta sedimentaria continental marina, que serían las rocas del Paleoceno, y posteriormente tenemos las rocas de la cubierta sedimentaria detrítica continental y marina. Sí, aquí yo les puse algunos ejemplos de la paleogeografía, más o menos para ir haciendo una asociación entre los tipos de rocas y los ambientes de depósito, pero lo vamos a ir explicando con más detalle enseguida. Y bueno, para finalizar tenemos el grupo 4, que serían los depósitos del arco volcánico chiapaneco ya en la parte del Plioceno, Pleistoceno. Bueno, para entender la geología del estado de Chiapas, pues partiremos de la configuración actual, la configuración geológica. Como pueden observar en este mapa, y que también es una recopilación de diferentes autores, y bueno, también corroborado con datos de campo en nuestros trabajos que hemos realizado en el estado, pues tenemos esta imagen ya un poco más integral de todas las características geológicas. Una cosa que quiero que observemos en este momento es ese paralelismo que existe entre los diferentes tipos de rocas, es decir, por ejemplo, estas rocas de color morado, estas rocas de color rojo, estas tiras verdes, y si pueden observar, pues tenemos un paralelismo con algunas estructuras regionales, algunas estructuras kilométricas. Y bueno, pues eso también está dado por su historia tectónica. Entonces vamos a ir desmenuzando el estado de Chiapas, empezando por las rocas más viejas, y bueno, vamos a conocer toda su estratigrafía al día de hoy. Bueno, iniciamos con las rocas del basamento. Las rocas del basamento principalmente están constituidas por el macizo de Chiapas, lo que es conocido como el macizo de Chiapas, que es un complejo ígneo metamórfico, ¿sí? Que tiene rocas pues muy viejas y que se ubican principalmente en el sector suroeste del estado, en esta zona, en los colores morado, morado oscuro. Y bueno, estas rocas constituyen el basamento. Son rocas que tienen edades de llegan hasta los 1.600 millones de años, algunas con 1.400, 1.500 millones de años, y tienen edades de metamorfismo de hasta 270 millones de años aproximadamente. Dentro de esta suite de rocas nosotros vamos a encontrar granitos, leucogranitos, ortoneis, paraneis, ¿sí? Y conforme nos vamos acercando a la zona suroeste, vamos a encontrar mayor cantidad de rocas por deformación dúctil, como
las que observamos aquí en las imágenes, que principalmente son gneisses. Bueno, estas rocas, continuando con las rocas del basamento, tenemos las rocas del cinturón plegado de Chicomucelo. Este es un mapa de Fitz Díaz, que este es un artículo que se acaba de someter. Y bueno, en esta zona nosotros tenemos un cinturón plegado, lo que se conocía anteriormente como el cinturón de Chicomucelo o el anticlinal de Chicomucelo, que se extiende, o estas rocas paleozoicas que se extienden hasta la parte central de Guatemala y Belice. En México nosotros tenemos solamente esta zona expuesta y está constituida por rocas principalmente paleozoicas, la formación Santa Rosa en la base, que son principalmente lutitas. Posteriormente tenemos las rocas de la formación grupera, que son intercalación de lutitas y calizas arenosas o calizas con arcillas, y posteriormente tenemos las rocas de la formación Paso Hondo, que son ya calizas masivas, ¿no?, del Pérmico. Aquí podemos observar algunas fotografías de estas formaciones, las rocas de la formación Santa Rosa, ¿sí?, con una estructura laminada, y en algunas zonas con influencia de sedimentos y un poco de deformación. Aquí observamos una fotografía de las rocas de la formación grupera, que son intercalación de lutitas y lutitas calcáreas también, y las rocas de la formación Paso Hondo, que ya se constituyen de calizas masivas. El paso de la transición de la formación Santa Rosa, o bueno, el contacto de la formación Santa Rosa con la formación grupera es transicional, y asimismo la formación grupera a Paso Hondo también es transicional. Un dato muy interesante es que la formación Santa Rosa está constituida por zircones que tienen edades muy variadas, edades de 325 a 315 millones de años, del silúrico y del devónico también, de 420 y 360. También tiene zircones de 700 a 500 millones de años, edades mesoproterozoicas de 1600 y 900 millones de años, paleoproterozoicas y del Arqueano. Es decir, estas rocas en su historia o cuando se depositaron, pues fueron los colectores de sedimentos o detritos de muchas zonas o de rocas muy, muy viejas. Aquí les muestro también algunas fotografías de la formación grupera, que también están principalmente en zonas de cizalla, afectadas por la cizalla o por mucha deformación. Aquí podemos ver cómo varía la estratificación de subhorizontal a subvertical y afectaciones por fallas en diferentes episodios. Y aquí tenemos algunas estructuras de acortamiento, algunos pliegues de la formación Paso Hondo que nos muestran una fase de acortamiento muy importante de este cinturón de pliegues y cabalgaduras de Chicomucelo. Bueno, posteriormente, aquí tenemos tres unidades o tres rocas del basamento. Aquí tenemos, en teoría, las rocas del terreno maya, pero estos límites aún no se conocen, se están estudiando, pero bueno, ya en el futuro esperemos que nuevas investigaciones nos puedan dar más indicios de estas rocas hacia la zona de Chiapas. Posteriormente de estos depósitos tenemos un hiato en las rocas, y posteriormente damos paso a los depósitos de las rocas relacionadas con la apertura del Golfo de México. Y en este caso tenemos a la formación Todos Santos, que tiene una edad que va del Aleniano al Oxfordiano aproximadamente. Estos son los trabajos de Godínez Urban, que hizo aquí diferentes estudios, principalmente para ver las características de la formación Todos Santos. A la base tenemos rocas del arco volcánico Nazas, y posteriormente tenemos varias fases de la formación Todos Santos. La formación Todos Santos fue definida en Guatemala, y bueno, se refiere principalmente a estos conglomerados de edad jurásica, y en México pues tenemos una serie de diferentes, tenemos varias litofacies, empezando con las fases del diamante, que son principalmente limolitas y areniscas y conglomerados intercalados con algunos depósitos volcánicos, y posteriormente
conglomerados y limolitas, ¿sí? Cabe mencionar que la formación Todos Santos en algunas zonas y más hacia el noroeste de Chiapas está constituida también por intercalaciones de evaporitas y estos depósitos aumentan hacia el noreste. Aquí tenemos en el mapa la distribución de las rocas de la formación Todos Santos y como se puede observar en este mapa, tenemos el macizo de Chiapas, la formación Todos Santos y después estas rocas del Cretácico, es decir, es como una tirita que se va adelgazando hacia el noroeste. Aquí tenemos algunas fotografías de la formación Todos Santos en sus diferentes expresiones geológicas y estratigráficas. Tenemos los depósitos de limolitas intercaladas con andesitas, ¿sí? Tenemos los depósitos de sal, o bueno, las evaporitas principalmente, yeso, conglomerados, limolitas y conglomerados intercalados, y algunos depósitos de conglomerados con sus diferentes canales y estratificaciones cruzadas. Bueno, posteriormente a los depósitos de la formación Todos Santos, tenemos esa transición a los depósitos de la cubierta sedimentaria carbonatada y detrítica del Cretácico. Y bueno, esta transición se da con la formación San Ricardo, principalmente, de una edad que es el Jurásico Superior, de 157 a 145 millones de años. ¿Sí? Y la formación San Ricardo se constituye principalmente por esa intercalación de areniscas conglomeráticas intercalada con horizontes delgados de carbonatos. Aquí se puede ver en la fotografía estos afloramientos o estas rocas con estratificación delgada. Y posteriormente de la formación San Ricardo tenemos los depósitos más densos o espesos de carbonatos de Chiapas, que son el grupo Sierra Madre, que se abarca casi o más del 50% de todo el estado de Chiapas. La formación o el grupo Sierra Madre se constituye por la formación Canteljá en la base, es decir, de la formación San Ricardo pasamos a la formación Canteljá, y posteriormente, sobreyaciendo a la formación Canteljá de manera transicional, tenemos a la formación Jolpabuchil. La formación Canteljá tiene una serie de dolomitas y brechas calcáreas, mientras que la formación Jolpabuchil está constituida por calizas de estratos gruesos y con algunos cambios de facies a zonas arrecifales. Y estas dos formaciones constituyen lo que les comentaba, lo que es el grupo Sierra Madre. Sobreyaciendo al grupo Sierra Madre ya tenemos dos formaciones que son ya del Cretácico Superior, la formación Angostura principalmente y la formación Ocosocuautla. La formación Angostura siguen siendo calizas y algunas dolomías, mientras que la formación Ocosocuautla se constituye por niveles carbonatados, pero también algunos niveles arenosos con presencia de sedimentos provenientes de la zona o del sureste y de los límites con Guatemala. Bueno, estas rocas, las rocas de la cubierta sedimentaria carbonatada, pues constituyen principalmente las estructuras del cinturón de pliegues y cabalgaduras chiapaneco. Y estas rocas están deformadas por compresión y transpresión en dos fases que vamos a platicar más adelantito, pero principalmente las rocas de la formación Sierra Madre generan estos pliegues muy abiertos, ¿sí? Que en la parte central, mientras que en la parte norte o noreste son pliegues con longitud de onda menor, y también tenemos algunas series de pliegues y cabalgaduras en esta parte del noreste. Aquí les muestro algunas imágenes donde podemos observar estos pliegues de longitud de onda muy, muy grandes. Este es el famosísimo Cañón del Sumidero. Y aquí pueden observar estos estratos que llegan a tener, estos anticlinales que llegan a tener hasta 15 kilómetros o 20 kilómetros. En algunas zonas, estos pliegues en su punto de inflexión llegan a ser cortados por fallas laterales. Y estas dos fotografías, la C y la D, son de la zona cerca de Palenque, donde podemos ver los pliegues con una longitud de onda menor a los que vemos en la parte
central de Chiapas. De manera general, los pliegues de estas formaciones, hay pliegues también en el Mioceno, pero digamos que de manera general, para que entendamos cómo está constituido el cinturón de pliegues y cabalgaduras de Chiapas, desde las rocas del Cretácico, pues aquí tenemos un mapa con todos los pliegues anticlinales y sinclinales del estado de Chiapas. Y aquí pueden observar su distribución, principalmente en la parte central y hacia el noreste, norte y noreste. Todos estos pliegues, o la mayoría de estos pliegues, tienen una orientación de norú-suré, y bueno, en la parte frontal tenemos unas vergencias hacia el noreste, es decir, se inclinan hacia la parte noreste. Bueno, en este trabajo nosotros determinamos un primer pulso en el plegamiento de 40 millones de años en el Eoceno, y posteriormente otra fase que les voy a comentar más adelante cuando observemos los modelos de la paleogeografía. Posteriormente tenemos, después de las rocas de la formación Angostura y Ocosocuautla, que son rocas carbonatadas, tenemos en algunas zonas evidencias del impacto o de las rocas que se formaron por el impacto del meteorito en Chicxulub, y posteriormente tenemos un cambio en las características o en el ambiente geológico en Chiapas, y principalmente constituido por las rocas de la formación Suyaló, que son rocas de cuenca, ¿sí? Son lutitas, una serie de lutitas y turbiditas con algunos slumps, que son muy, muy claras y que nos están evidenciando que lo que antes era plataformas carbonatadas se convirtió en algunas cuencas marinas con depósitos de lutitas. Y posteriormente, sobreyaciendo a la formación Suyaló, en algunas partes de manera discordante y en otras partes transicional, tenemos las rocas de formación del bosque, que son conglomerados, o que son capas rojas, pero ya continentales, ¿no? Capas rojas continentales. Aquí se observan dos afloramientos de la formación del bosque, y sobreyaciendo a las rocas, a los conglomerados de la formación del bosque, tenemos las rocas de la formación Lomud y Montpuyil, que principalmente son del Eoceno y del Oligoceno. Aquí pongo las dos formaciones o las dos fotografías porque en este momento nosotros tenemos en el Eoceno y el Oligoceno algunos ambientes de línea de costa, donde en algunas partes depositamos carbonatos y en otras depositamos algunos conglomerados. En estas zonas, en las rocas, en estas zonas cercanas a la costa, pues tenemos zonas de manglares donde depositamos la formación. Aquí no la puse la fotografía de las rocas, pero tenemos la formación Simojovel y las rocas que también emplazan a los yacimientos de ámbar muy famosos del estado de Chiapas. Estos serían ya del Oligoceno, de alrededor de 20 a 23 millones de años. Y bueno, de manera general, pues lo que nos indican estos cambios de facies en el Eoceno, aquí lo podemos observar, estos conglomerados en diferentes zonas de Chiapas, lo que nos indica pues es más que nada que está habiendo deformación o acortamiento, y en algunas partes tenemos zonas levantadas y en algunas zonas tenemos zonas inundadas, y por eso tenemos estos cambios tan abruptos en la geología o en la estratigrafía. Y bueno, posteriormente, ya casi para terminar, continuamos con estos ambientes transicionales. Tenemos las rocas de la formación Tulijá del Mioceno, que son principalmente areniscas con influencia de carbonatos, una gran cantidad de fósiles como bivalvos. Y posteriormente tenemos ya en la parte central de Chiapas depósitos netamente continentales como el Grupo Redondo, que son principalmente conglomerados, y la formación Ixtapa, que se ubica en la parte central. Estas formaciones están constituidas por detritos o por la degradación o la erosión de las rocas preexistentes que están alrededor, con un ambiente de ríos anastomosados que van en dirección hacia el noroeste,
hacia la parte del Golfo. Y bueno, ya para terminar, pues tenemos los depósitos del arco volcánico chiapaneco, que se ubica principalmente, esto es un trabajo de López Loera, y ellos muestran aquí el arco volcánico chiapaneco, que se sobrepone a todas estas rocas o estas secuencias que nosotros hemos visto, ¿sí? Y bueno, viene desde la zona del volcán Chichón, en los límites con Tabasco, y corre hacia la parte centro, al noreste de Tuxtla, y en la zona donde está San Cristóbal de las Casas, y hasta la zona de la planicie central, en la zona del Venustiano Carranza. Algunos autores llegan a ponerlo hasta aquí, hasta la zona donde está el volcán Tacaná. Sin embargo, bueno, este autor solamente lo pone en la parte central del estado de Chiapas. Estas rocas del arco volcánico chiapaneco se constituyen principalmente por depósitos que van del Plioceno hasta finales del Pleistoceno. ¿Sí? Aquí podemos observar, estos son los primeros aparatos volcánicos, los más viejos. Posteriormente tenemos el emplazamiento de las rocas de la zona de Venustiano Carranza, en la parte de la planicie central, y finalmente tenemos aquí los depósitos de los volcanes de Navenchao, o en la zona cercana a San Cristóbal de las Casas. Entonces, bueno, esto también es muy interesante porque estos aparatos volcánicos se sobreponen de una manera, pues, diferente a la zona de subducción, y es algo que también sigue en discusión por varios autores. Aquí podemos observar algunas fotografías de estos aparatos volcánicos, principalmente en la zona sur, pues muy erosionados. Solamente en algunas partes han dejado algunos domos, pero los aparatos volcánicos de la mayoría ya están erosionados. Y bueno, podemos aquí observar los diferentes depósitos de caída intercalados con depósitos lacustres que están principalmente en los alrededores de estos abanicos y de estos aparatos volcánicos. Otro de las estructuras más emblemáticas de Chiapas, por su morfología y también por su historia eruptiva, pues ha sido el volcán del Chichón, que está en la parte norte del estado de Chiapas. Aquí podemos observar que también tenemos depósitos que van desde el Pleistoceno y el Holoceno. Y aquí podemos observar las morfologías del cráter del volcán. Este volcán ha tenido explosiones muy violentas, ¿sí? Principalmente la que tuvo en 1982, que bueno, fue un evento muy trágico debido a las afectaciones a las poblaciones y bueno, la pérdida de muchas vidas. Aquí se muestran algunas imágenes de la parte interna del volcán, ¿sí? Este volcán tiene, bueno, algunos trabajos mencionan que este volcán o su actividad está relacionada también a los cambios en la hidrología y a la relación o a la alta cantidad de sulfatos, debido a que tenemos algunos depósitos de vaporitas por debajo de esta zona. Bueno, de manera general, ya vimos bueno, ya todas las rocas del estado de Chiapas, ¿sí? Y bueno, ya platicamos desde las rocas del basamento hasta las del arco volcánico. Pero también una de las cosas interesantes que nos da esta configuración es la actividad de las fallas laterales que afectaron o que han afectado y que siguen afectando el estado de Chiapas. Este es un análisis estructural que realizamos y comparamos la actividad, bueno, en estaciones estructurales fuimos comparando las características de cada una de estas estructuras, y una de las cosas que observamos es de que la mayoría de estas fallas han tenido reactivaciones. Algunas tienen, como por ejemplo la falla La Venta Grijalva, que es esta que está aquí. Tiene evidencias de fallamiento dextral y sinestral, es decir, fallamiento derecho e izquierdo. También la falla Tuxtla-Socoltenango tiene evidencias de estos dos fallamientos. Algunos muy paralelos, como por ejemplo la falla Malpaso-Aztlán, que en el mismo plano tenemos fallamientos laterales derechos y izquierdos. Y otro ejemplo es la falla Tenosique,
¿sí? Que está en el norte, cerca de Palenque, donde tenemos fallamiento lateral, tenemos fallamiento dextral, pero también tenemos fallamiento normal en las mismas zonas. Entonces, este análisis hace referencia a que estas estructuras pues han sido o posiblemente han sido reactivadas a lo largo de la historia geológica del estado de Chiapas. Bueno, de manera general, ¿cómo es que se vería el estado de Chiapas si nosotros hacemos un corte o una sección geológica, o cómo estaría su geometría de estas estructuras? Y bueno, aquí tenemos una sección que se realizó para este trabajo también, la sección A', ¿sí? Que corre por la parte de hasta Tuxtla Gutiérrez, posteriormente corta la zona del Cañón del Sumidero, y continúa en este punto hacia el noreste. Es una sección, es un perfil seccionado. Y lo que podemos observar es que el macizo de Chiapas está siendo afectado por una serie de intrusivos, que estos pertenecen a las rocas intrusivas del Mioceno, una serie de rocas graníticas que tienen una edad que va desde 13 o 16 millones de años hasta 9 millones de años en la parte del sur, es decir, la edad va disminuyendo hacia el sureste. Posteriormente, en la parte central, en esta zona, estas rocas del macizo de Chiapas están siendo cubiertas por las rocas paleozoicas. Posteriormente, en las rocas paleozoicas del cinturón de pliegues y cabalgaduras de Chucumucelo, y estas a su vez están siendo cubiertas por los depósitos del Jurásico. Aquí podemos observar en azul los conglomerados de la formación Todos Santos y los depósitos de yeso que continúan hacia estas zonas. Y posteriormente tenemos los depósitos carbonatados del Cretácico, toda la cubierta sedimentaria hasta el Paleoceno, y todas estas rocas pues están siendo plegadas y en algunas partes cabalgadas, ¿sí? Y finalmente, para el Mioceno, pues estas secuencias están siendo falladas de manera lateral, ¿sí? Estas secciones se realizaron pues con trabajo de campo, utilizando mucha información geológica, corroboración de estos contactos. Asimismo, se utilizó información de diferentes pozos y registro de pozos y sísmica para poder determinar una geometría más precisa de la estructura del cinturón de pliegues y cabalgaduras. Y bueno, pues también de los basamentos, ¿no? Hacer algunas interpretaciones con base en lo que hemos visto de la geología regional. Bueno, ya para terminar, les voy a platicar un poquito sobre la paleogeografía, que es algo importante que debemos también pensar cuando estamos trabajando o observando rocas de diferente edad y de diferente tipo, porque esto, bueno, está relacionado también a una historia geológica. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Ok. Ya casi acabamos. Bueno, aquí les voy a platicar un poquito del origen de los diferentes tipos de rocas y cómo es que se fueron constituyendo hasta llegar a lo que nosotros conocemos en el sureste de México. Partiendo principalmente de las rocas, o bueno, de la paleogeografía del Paleozoico, a finales del Paleozoico. Esta es una imagen del Auton de este año, un artículo muy bonito, y donde muestra, aquí está México, aquí se alcanza a observar México como una línea punteada, aquí está el Golfo de México con una línea punteada, y bueno, este autor menciona que en esta parte tendríamos las rocas de Oaxaca, ¿sí? Las rocas del macizo de Chiapas estarían en este puntito rojo, y aquí tendríamos lo que serían las rocas del terreno maya, la zona que ahora conocemos como Yucatán, y en la parte central tendríamos para este tiempo las rocas o los depósitos del cinturón plegado de Chicomucelo, la formación Santa Rosa, Paso Hondo y Grupera. ¿Sí? Entonces, este escenario es el que plantean varios autores, o muy parecido, lo que plantean varios autores para estos terrenos que estaban alrededor del supercontinente Pangea, o también lo que se conoce como los terrenos perigotwánicos, es decir, los que estaban alrededor o en la periferia de Gondwana. Aquí tenemos otra imagen de Weber,
que también muestra como otro escenario muy parecido a lo que vemos en la imagen anterior, y solamente para señalar que las rocas que nosotros vemos, las rocas metamórficas o de los basamentos, pues estaban o se formaron en esta zona, ¿no? Se constituyeron en esta zona. Posteriormente les comentaba que había un hiato en el depósito, y esto porque existe una separación o una migración del bloque de Yucatán, que sería esta parte, ¿no? Y esto también es muy interesante porque nosotros partimos de este escenario que les comentaba anteriormente, y posteriormente generamos una zona de debilidad en esta parte, en la parte norte, debido a extensión, y generamos una cuenca salina. Aquí está la cuenca salina, y esta cuenca salina pues va a dar origen a dos cuencas muy importantes ahora, que es la cuenca de Lowan en Estados Unidos y la cuenca de Campeche. Estas cuencas pues se separan, o bueno, esta cuenca es dividida a la mitad debido a la rotación del bloque de Yucatán hacia el sur, y nos genera lo que nosotros conocemos en este momento como los depósitos salinos o las cuencas salinas, tanto de Villahermosa, de Tabasco y de Campeche, y la parte del sur de Texas o de Estados Unidos. Entonces, bueno, en este episodio, pues da paso al depósito de las rocas de la formación Todos Santos y de la formación, bueno, de los depósitos de evaporitas principalmente. ¿Cómo es que llegaron a estos resultados? Bueno, han hecho una gran cantidad de estudios, pero los últimos han sido muy interesantes porque han integrado ya información de muchos autores y principalmente han revisado las anomalías paleomagnéticas, las respuestas o las imágenes aeromagnéticas también. Y bueno, han llegado a la conclusión de que el bloque de Yucatán, que sería este, que se ve más en rojito, pues migró o rotó de manera antihoraria, como muestran estas flechitas, y arrastrando o trayendo consigo pues las rocas del macizo de Chiapas o algunas otras rocas del Paleozoico principalmente. Bueno, la configuración, bueno, aquí realizamos una imagen en tercera dimensión, una caricatura, tomando en cuenta algunos datos o algunos criterios, porque no podemos hacer modelos sin antes, pues, entender la geología de un área. Y bueno, realizamos varios esquemitas de este tipo para explicar estos cambios, ¿no? En la estratigrafía con respecto a un ambiente geológico. Entonces, para hacer estos modelos, pues realizamos primero una recopilación de información y separación también de datos. También revisamos la cartografía, todas las estructuras, ya que están relacionadas, y la sobreposición de las mismas, así como estaciones estructurales, lo que les comentaba anteriormente, y posteriormente la interpretación de datos geocronológicos, ¿no? Tanto como edades de fósiles, edades radiométricas, tipos de sedimentos que tiene cada formación, para poder hacer una reconstrucción. Y posteriormente pues realizamos el dibujo, ¿no? Que sería una interpretación en tercera dimensión, tomando en cuenta estos elementos, ¿no? Uno de los problemas, y lo que les comentaba al inicio de esta charla, es de que cuando vemos una imagen en dos dimensiones, pues a veces no podemos percibir lo que pasa a profundidad, y esto también, bueno, nos genera a veces algunos conflictos al momento de interpretar la información. Entonces, bueno, ya que tenemos el dibujo que muestra los principales rasgos, pues realizamos una digitalización de estas imágenes, pues ya con un editor de dibujo, ¿no? Como CorelDRAW o Adobe Illustrator o Photoshop, ¿no? Y bueno, en esta imagen lo que se trata de mostrar es una perspectiva diferente a la que siempre nos muestran como referida hacia el norte, ¿no? En una imagen 2D como esta. Entonces nosotros tenemos aquí la zona de Palenque y Tuxtla Gutiérrez en la estrellita. El norte estaría más o menos en esta dirección, ¿sí? Y lo que observamos aquí son las fallas laterales derechas relacionadas a la apertura del Golfo, las rocas de los basamentos del macizo de Chiapas, las rocas del cinturón plegado de Chicomucelo, y un ambiente como este o parecido a este, donde se depositan
las rocas de la formación Todos Santos y las evaporitas en el noroeste. ¿Sale? Entonces esto ya nos da una idea más clara de cómo es que estaba constituido el estado de Chiapas, viéndolo desde otra perspectiva y en un cubo, digamos, tridimensional. Posteriormente a este ambiente tenemos el depósito de las rocas del Cretácico superior, principalmente en un ambiente de plataformas carbonatadas, como estas que se observan aquí, debido a una transgresión en estas zonas. Y tendríamos un diagramita como este, ¿no? Una imagen, un cubito en tercera dimensión como este, donde los depósitos jurásicos quedan, son cubiertos por las rocas de la formación San Ricardo, la Grupo Sierra Madre, la formación Angostura y Ocoso Cuautla, ¿no? En un ambiente, pues, donde el mar invade casi la mayoría del territorio, ¿no? Aquí estaría Palenque y Tuxtla Gutiérrez. Y posteriormente para el paleógeno, bueno, para el Eoceno, Oligoceno y Mioceno, pues el estado de Chiapas está en un vaivén, es decir, transgresiones y regresiones, donde algunos ambientes son continentales y posteriormente marinos. Y bueno, tratamos de explicarlo con una imagen como esta, un cubito donde pues observamos un poco de acortamiento, generación de pliegues, algunas zonas de cabalgaduras en el Eoceno, rocas de cuenca como la formación Soyaló, y al mismo tiempo o sobreyaciendo para algunos millones de años después, pues las rocas de la formación El Bosque, que ya serían del Eoceno. Es decir, tenemos una zona o un ambiente más o menos de este tipo, unas zonas emergidas y otras zonas inundando, ¿no? Y esto explicaría muy bien también, pues, los depósitos de la formación Lomut en estas zonas, ¿no? Que son ambientes transicionales. Y finalmente, para el Mioceno, pues ya el mar se retira, el mar ya no está invadiendo la parte de Chiapas o la parte central. Aquí tenemos Tuxtla Gutiérrez y aquí en la zona de Palenque aproximadamente. Y tenemos pues una alta tasa de erosión y el depósito ya de rocas como la formación o el grupo Río Hondo, la formación Ixtapa, que son netamente depósitos continentales. Y bueno, finalmente pues ya pasamos a los depósitos del arco volcánico chiapaneco, que se sobreponen o que están cubriendo pues todas estas secuencias, ¿sí? Y que están, bueno, de una manera pues en diagonal o paralela a la zona de subducción, y que bueno, también esto es algo que se está estudiando recientemente. Yo no soy experto, muy experto en la parte de las rocas volcánicas, pero bueno, una de las cosas interesantes es pues la geometría o la distribución de estas rocas volcánicas que observamos, ¿no? Bueno, finalmente, a manera de conclusiones, pues el estado de Chiapas está constituido por 4 grupos de rocas relacionadas a diferentes episodios en la historia geológica del sureste mexicano. Así como las agrupé, pues estarían las rocas del basamento, que serían las rocas precámbricas y paleozoicas. En el segundo grupo serían las rocas relacionadas con la apertura del Golfo, principalmente jurásicas. Posteriormente tendríamos las rocas de la cubierta sedimentaria carbonatada y detrítica que van desde el Jurásico superior hasta el Cretácico, principalmente marinas, y después las rocas del Paleógeno al Neógeno, que serían marinas y continentales. Todas estas rocas, pues bueno, son cubiertas, o bueno, en una parte, en un transecto, por los depósitos del arco volcánico chiapaneco del Plioceno al Pleistoceno. Y bueno, con esto termino la charla. Y bueno, no sé si tengan preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rogelio. Excelente plática, excelentes ilustraciones. Yo creo que va a ser de mucha ayuda para los estudiantes que vean esta presentación como parte de sus cursos de Geología de México. Te lo agradecemos mucho. Vamos a preguntarle a los chicos que se encuentran conectados por Zoom si en este momento alguno tiene una pregunta. No veo Adelante, ninguna muchachos, mano. adelante.
Con confianza, Rogelio es estudiante todavía. Mientras los muchachos piensan, tenemos ahí un par de preguntas en el Facebook que podríamos atender, mientras los muchachos reflexionan sobre lo que acaban de escuchar. Jesús, ¿nos podrías hablar de las preguntas que se han hecho? Sí, con todo gusto, doctor. Abraham Espinosa dice lo siguiente: excelente presentación. En la parte de la depresión central de Chiapas también afloran rocas siliciclásticas de manera concordante y transicional, entre paréntesis, en el municipio de Ocosocuautla. Leo, ¿a qué unidad considera que pertenece? Ok, sí, muchas gracias por la pregunta. En la zona de Ocosocuautla tenemos principalmente, a ver, vamos a pasar al mapita para ser más gráficos. Ahí, a ver, uy. Ahí estamos. Acá está. Bueno, en la zona de Ocosocuautla se ubica principalmente en esta zona, por donde está el punterito más o menos, ¿no? Es por aquí más o menos, ¿no? Entonces, la zona de Ocosocuautla, como se puede observar aquí, está cubierta por rocas cretácicas principalmente, o carbonatos, ¿no? Como muestra el mapa. Sin embargo, la formación Ocosocuautla, su depósito es muy cerca o en la margen, es muy cerca del continente o de la zona del macizo de Chiapas en ese tiempo. Entonces, la formación Ocosocuautla tiene niveles carbonatados, pero también presenta algunos depósitos siliciclásticos, ¿sí? Entonces vemos niveles o conglomerados, con cuarzo lechoso, ¿sí? Inclusive rocas metamórficas que van intercalados con estos carbonatos. Y esto es porque hubo aportes también del continente o muy cerca de la margen sur en ese momento. Entonces, no sé si respondo la pregunta. Eso es lo que hemos visto para la parte de estratigrafía de la formación o de las rocas que están en la zona de Ocosocuautla. Gracias. Gracias. Vamos a ver la siguiente pregunta. Un gusto, doctor. Isaí Otniel Hernández Navarro pregunta lo siguiente: buenas tardes. ¿Las planicies central de Chiapas se pueden considerar una cuenca pull apart originada por las fallas La Venta, Grijalva y Tuxtla Socoltenango? Gracias, excelente conferencia. Muchas gracias por la pregunta, Isaí. Sí, bueno, una de las cosas interesantes, y bueno, es una pregunta muy buena, debido a que posiblemente podría estar relacionado a una cuenca pull apart, y esto porque hemos tenido una serie de cuencas, por ejemplo, en la zona que se conocía como el Graben de Ixtapa, que realmente también es una cuenca pull apart. En la zona del Chichón también se ha descrito que en la zona del adelgazamiento o el emplazamiento de este material volcánico se dio en una cuenca de este tipo también. Hay algunos trabajos por ahí que hablan sobre el origen del volcán. Y bueno, la zona de la planicie central tenemos dos fallas principales. No estoy muy seguro que sea una cuenca Pulapar actual, sino que posiblemente en, en tiempo mucho más antes, por ejemplo, para el Jurásico, es muy probable que haya funcionado como una cuenca Pulapar, debido a que en esta zona pues tenemos un hundimiento muy significativo, ¿no? Tenemos que realizar, o bueno, se tienen que realizar más estudios para definir esto con mayor precisión. Sin embargo, la estratigrafía pues apunta a que sí podríamos tener un origen de este tipo. Gracias, Rogelio. Tenemos ahora una pregunta de los que están presentes en el Zoom. En este caso es de María Isabel Sierra. Adelante, María Isabel. Hola Rogelio, primero felicidades, o sea, qué impresión tu charla y tu artículo, la capacidad que has tenido como para resumir y para explicar toda la geología de Chiapas es impresionante, los que la conocemos sabemos que
tenemos de todo, así que primero, felicitaciones. Y la pregunta que te tenía, cuando estás mostrando las fotos de la formación Angostura, hubo una fotito que no sé si te puedes regresar, que mostraste que estaba cerca a Palenque. Tengo una pregunta como que tenías un pliegue amplio ahí. A ver, espérame tantito. ¿Es esta? Sí, en la que tienes Ok. la tercera a mano derecha, Sí, eso es esta. en la que queda como por Macuspana, el anticlinal del Tortuguero. Por Macuspana. Sí, sí, tenemos ahí una serie. Sí, más o menos es por esa zona. Sí, porque Y esto, es que mi pregunta es porque ahí estuvimos trabajando con Lauton hace unos años. No pudimos hacer muestreo directamente en la cantera, que es la parte que tú tienes ahí como angostura, pero tenemos en los depósitos que están adyacentes, tenemos depósitos del Mioceno. Entonces no sé si estás seguro que eso sí es angostura y si has podido ver de pronto el contacto de esa parte cretácica con los depósitos del Mioceno, porque ahí, según los mapas del servicio, eso está cartografiado, creo, como la plataforma, ay, no me acuerdo, no me acuerdo cómo es que se llama, pero son rocas neógenas. Entonces, no sé ya si de fue que tuviste, si pudiste muestrear esa parte que, por ejemplo, nosotros no tuvimos acceso. Ya, sí, mira, en estas zonas, bueno, una de las cosas interesantes de estas partes es de que, bueno, el plegamiento y las fallas laterales también están distorsionando, ¿no? Los contactos, ¿no? Y una de Ujú. las cosas que observamos aquí es de que estas rocas principalmente son, dolomitas, perdón, dolomías, y en algunas partes se alcanzan a percibir algunas facies como de midriólidos también, ¿no? Ajá, Entonces, de manera general, nosotros fuimos siguiendo estos contactos y los relacionamos con principalmente por las dolomías, sí, por las dolomías, principalmente a la formación angostura. Sin embargo, en algunas zonas, como tú lo comentas, tampoco pudimos acceder y algunos nos basamos principalmente en los trabajos del Servicio Geológico y otras cartografías que ya hay. Vimos depósitos también del Mioceno más recientes, pero principalmente ligados a las zonas de los inclinales, ¿sí? ujú. Que es donde llegamos a tener mayor o conservar estas unidades más jóvenes, ¿no? Sin embargo, la mayoría son depósitos del Cretácico superior, ¿no? Como Ok, los muestra el Servicio Geológico. ok, muchas gracias y de nuevo felicidades, ¿eh? Qué trabajote y está súper bonito también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mu- Muchas gracias por la pregunta y la respuesta, Rogelio. Yo quisiera hacer una pregunta, los chicos todavía están pensando. Quisiera hacer una pregunta a nombre de ellos, o sea, ellos probablemente están preguntando, en el curso tomaron la plática de la doctora Fitz sobre la Sierra Madre Oriental y leyeron material sobre de estas, hicieron secciones geológicas, etcétera. Pero yo me imagino que estarán preguntando, ¿qué diferencia hay en el tiempo de la deformación de la Sierra Madre Oriental y la Sierra de Chiapas y en el estilo de deformación? ¿Nos podrías decir algo de eso? Ok, a ver, vamos a pasar a la sección geológica. Este, bueno, aquí creo que es una buena ilustración para platicar sobre esto. Eh, bueno, como sabemos o como lo comentaron me imagino que en la charla de la doctora Elisa, en la zona de la Sierra Madre Oriental, pues está constituida por principalmente pliegues, cabalgaduras o una deformación muy intensa, es decir, tenemos una serie de estructuras o duplicaciones de esta manera, ¿sí? Que generan que nuestras rocas, pues, se dupliquen, ¿no? Es decir, estamos viendo estructuras con acortamiento y una alta deformación de manera interna, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos una serie de pliegues y cabalgaduras que, bueno, que son parte o son evidencia de una deformación muy intensa. En la parte de Chiapas, lo que nosotros hemos encontrado es de que la deformación es más suave, es decir, nosotros solamente tenemos pliegues
muy abiertos, y en algunas zonas tenemos algunos pliegues por doblez de falla, ¿sí? Entonces, lo que nosotros observamos aquí, y bueno, las edades que obtuvimos de deformación en estas zonas, pues nos indican que esta edad es del Eoceno, ¿sí? Que esto correspondería como la última fase Paleoceno-Eoceno del cinturón de pliegues y cabalgaduras mexicano. Es decir, es muy probable que las rocas deformadas en Chiapas pues sean como la colita del orógeno mexicano, lo que se conoce como el orógeno mexicano o el antiguo llamado Larámide, ¿sí? Y que la deformación en esta zona pues haya sido muy tenue, cosa que nosotros solamente pudimos registrar con las edades de hilita o el fechamiento de hilita en estas zonas. En algunas otras partes pues ya no pudimos o no encontramos evidencias de generación de hilita. Entonces, pues el estilo de formación es diferente. Principalmente tenemos pliegues formados por buckling, ¿sí? Por acortamiento en una dirección o principalmente por buckling. Y bueno, no vemos estas evidencias como en la Sierra Madre Oriental, ¿no? Entonces, posteriormente se le sobrepone lo que muchos, bueno, lo que se le conoce como la formación chiapaneca, ¿no? Que es también la actividad de fallas laterales o la transcurrencia, ¿sí? Que también genera pliegues en algunas zonas o en las periferias, ¿sí? Y bueno, corta y distorsiona algunos pliegues en la parte interna, ¿no? Pero, pues bueno, es también una de las cosas complicadas, ¿no? Que determinar como estas características, o separarlo más que nada, y esto, bueno, lo hemos realizado principalmente con trabajo de análisis de pliegues y geología estructural. Muy bien, muchas gracias, Rogelio. Tenemos un par de preguntas del público de Facebook. A ver, Jesús, ¿nos puedes leer las preguntas? Gusto, doctor. Adolfo Rodríguez dice lo siguiente. Rogelio, felicidades, excelente presentación. Pregunta 1. ¿Qué evidencia de yacimiento de oro, cobre y plata existe en Chiapas y a qué rocas vienen asociadas? ¿Y de qué edad? Uy, es una pregunta que está interesante, pero no, fíjate que no hemos estudiado sobre la parte de los yacimientos minerales. Sabemos que en la parte sur, en la zona del macizo de Chiapas, con estas áreas, se han reportado, principalmente por el Servicio Geológico Mexicano en sus mapas, mencionan que hay zonas donde hay algunas evidencias, o bueno, la geoquímica, de, de algunos minerales o de metales preciosos. Sin embargo, la verdad es que no, eso no lo podría responder porque no hemos, pues sí, no hemos investigado sobre la parte de los yacimientos minerales. Hay depósitos de varita en algunas partes, como en estas zonas, ¿sí? Pero desconozco sobre la parte de la geología económica en esta zona. Gracias, Rogelio. Tenemos otra, ¿verdad? Sí, así es, doctor. Geolen dice lo siguiente. Con base en tus observaciones, ¿consideras que el modelo de la cuña crítica se ajusta al CPCH? Al CPCH. El cinturón de pliegues y cabalgaduras de Chiapas. Ah, ok. Sí, sí, sí. Yo me quedé así. Sí, gracias. Pues bueno, aquí esa es una pregunta muy interesante, porque lo que tenemos, que la cuña crítica, es, eh, pues es un modelo de empuje, ¿no? Por acortamiento, ¿no? El problema es que en Chiapas lo que nosotros tenemos es esta distorsión por fallas laterales en varias zonas, ¿sí? Y entonces lo que vemos también es un acortamiento muy tenue, ¿no? Entonces, de manera general, en teoría tendría que ser la cuña crítica de esta zona, ¿no? Que está empujando hacia el noreste, ¿no? Sin embargo, pues no es muy claro, o bueno, no hemos podido determinar algunas zonas, principalmente la parte central, sí, para determinar que sea
aplicada en su totalidad, ¿no? Entonces, creo que falta por revisar un poquito más la geología de esta parte y pues posiblemente estamos también teniendo ahí unos efectos ya combinados, ¿no? También por el basculamiento de los bloques, ¿no? Porque también tenemos levantamiento de bloques y esto también nos genera, pues deformación gravitacional, ¿no? Entonces eso es algo que también seguimos trabajando y que, bueno, ojalá y podamos responder más a futuro, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del público de Face? Enrique Eh, González quiere hacer una pregunta Gracias, doctor. aquí, público de Zoom. Adelante, Enrique. Sí, buenas tardes, Rogelio. Muchas felicidades por tu plática, excelente. En nombre ahora sí que de mi grupo, pues muchas gracias por la impartición. Y tengo una pregunta. Cuando hablabas de la formación Todos Santos, y incluso pusiste una fotografía, hablabas de la presencia de rocas volcánicas y ahí hay unas andesitas, pero además de andesitas, ¿tú has reconocido algún otro tipo de litologías? No, bueno, principalmente hemos observado depósitos andesíticos, dacíticos, hasta ahí. Realmente no llegamos a tener por ejemplo, basaltos o algunas rocas más diferenciadas como dacita riolita, sino que únicamente hemos encontrado dacitas y andesita dacita, ¿no? En algunos puntos, ¿no? Y bueno, también es algo que han reportado otros autores. Y estas rocas solamente se encuentran más en la margen sur. Entonces, pues también ahí, como lo documenta también Godínez Urban, principalmente ellos, ellos relacionan estas rocas pues al Arconazas, pero una de las cosas, y siendo sinceros, es de que hace falta mucho trabajo en estas zonas, pues para determinar bien el origen y las características de emplazamiento de estos depósitos volcánicos. Entonces, pues es a lo que hemos visto hasta el momento. No sé si respondo la pregunta, doctor. Sí, muchas gracias, Rogelio, y reitero las felicitaciones, excelente material el que tienes, la verdad, y muy buena exposición. Te agradecemos mucho. Gracias, Rogelio. Muchísimas gracias, doctor. No sé si tenemos más preguntas en Facebook, Jesús. Sí, hay otra pregunta, doctor. Sí, Dice lo adelante. siguiente. Agustín Somelera Pulido pregunta, ¿la cuenca de Macuspana se origina en el Mioceno-Plioceno aproximadamente? Por lo que se supone que no debería de haber depósitos cretácicos. Sin embargo, parece que comentaron que sí lo sabía. ¿Es así? La cuenca de Macuspana. Ok, se refiere... Al norte. Ajá, se refiere al norte, ¿no? Sí, porque principalmente la cuenca de Macuspana estaría en estas partes, ¿no? Pero no entiendo, se refiere a los depósitos cretácicos, ¿no? Que están aquí. Una de las cosas, bueno, creo que espero poder responder la pregunta. Una de las cosas de por qué tenemos rocas cretácicas en estas zonas, bueno, una es por la deformación, pero también posteriormente a los eventos de acortamiento, pues tenemos levantamientos diferenciales debido a la transcurrencia. Una de las cosas interesantes que vemos en estas zonas, por ejemplo, la falla de Tenosique, en estas partes, es que tenemos flores positivas que nos indican levantamiento de bloques. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos tener en esta zona, en la parte más norte, es precisamente eso, ¿no? Levantamiento de bloques y erosión y su exposición de rocas carbonatadas cretácicas. Sin embargo, bueno, la cuenca macuspana, pues ya es una historia más reciente y no, bueno, no está ligada al depósito de los carbonatos, ¿no? Sino que la relación, digamos, en campo o cartográfica es principalmente por eventos tectónicos que hacen que tengamos expuestas estas rocas cretácicas, ¿no? No sé si estoy respondiendo la pregunta, ¿no? Bueno, tenemos, yo creo que ya es el tiempo de dar por terminada la plática. Tenemos varias preguntas de Facebook que podrían hacerle llegar al autor
al inicio de su plática él pone su correo electrónico. Es muy interesante, hay muchas preguntas abiertas. Nuestros propios estudiantes, supongo que se quieren dar el tiempo de verla con calma y hacer las preguntas al autor. Y te agradecemos mucho, Rogelio. Es una plática excelente para el nivel de los chicos de la facultad. Hiciste un esfuerzo muy grande por tener un lenguaje comprensible para ellos y te lo agradecemos mucho. No sé si Enrique, tú quieras comentar algo como profesor del otro grupo. Y pues agradecer nuevamente a Rogelio. Veremos ya con detalle tu plática nuevamente, porque hay muchas cosas para reflexionar y una muy buena síntesis e integración de una geología que, como bien dices, y también lo digo para ambos grupos, pues como mencionas, hay mucho todavía por hacer, y yo creo que en la medida que personas como tú, la doctora Fitz y el grupo que trabaja continúen proporcionando datos, pues nos van a ayudar a entender más esa historia también compleja de la geología mexicana. Gracias, Rogelio. Muchísimas gracias, doctor Enrique y al doctor Dante, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí seguimos atentos. Espero las preguntas, o si tienen dudas, pues ahí está mi correo electrónico. Y bueno, pues seguimos atentos sí, a cualquier invitación más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rogelio. Vamos a dar por terminada la transmisión en vivo en Facebook y también la conexión en Zoom. Así es de que les agradecemos a todos su presencia.